Quisiera leer el versículo 10, el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas. Dice, volvieron los 70 con gozo. Aquí ya vemos más de 70, me parece, ¿no? ¿Sí o no? Y dice que volvieron. Hemos vuelto a nuestra fiesta cada año, ¿verdad? Algunos no podemos venir siempre, pero volvemos y espero que tú también puedas haber vuelto con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Pero gozo, un gozo serio, no un gozo de dicharachero. Amén. Volvieron con gozo. Y bueno, dice, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, menuda gracia les había sido concedida a estos 70. Menuda autoridad. Aún los demonios se nos sujetan. Claro, pero no solo era esta gracia la que se les había dado. Cuando empieza este capítulo 10 de Lucas y estos 70, como más de los 70 que aquí estamos, fueron enviados, dice el capítulo 10 en el versículo 1, cuando Jesús mismo, Él mismo, no otro, les envía, el que escribe el Evangelio de Lucas dice, en el versículo 1, en la primera parte del versículo, dice, después de estas cosas, Jesús les envía. Y son las cosas del capítulo 9 de Lucas, que yo estos días mirando en él, he llegado a la conclusión de que no solamente es uno de los más largos del Evangelio, de los Evangelios, sino que también es uno de los más completos para mí. En ese capítulo 9 nos habla de las cosas que a estos 70 se les había manifestado, se les había revelado. Cosas tan impresionantes como dice el capítulo 9 al principio, que dice que Él envía a sus 12 discípulos primero para sanar, libertar a las personas de los lugares donde Jesús les había enviado antes de que Él tuviera que ir. Y las cosas que se le revelan en este capítulo 9 a estos hombres no son cosas de una religión, no son cosas dadas de una institución o de una filosofía humana. No, son cosas que pertenecen al reino de Dios. Las cosas que les habían sido reveladas a estas personas eran cosas del reino de Dios. Y cómo Dios les había dado autoridad para ir a donde Jesucristo debía de ir después. Dice también cosas tan gloriosas como el asombro del gobierno del momento, que llamaron y querían saber de Jesús y de cuál era su mensaje. Y esto también lo vemos en muchos lugares, no digo en algunos, en muchos. Los gobiernos se sorprenden y se van a sorprender del trabajo que hacemos y que hicieron estos 70 en aquel tiempo. Algunos eran llamados como admiración por lo que hacían, otros eran llamados porque veían en ellos amenaza contra el sistema de ese tiempo, del gobierno romano de aquel tiempo. Y eso también se nos ha sido manifestado a nosotros, al igual que a estos 70. Cosas tan impresionantes nos relata ese capítulo 9 como el milagro de los panes y los peces. ¿Acaso no hemos visto ese milagro nosotros? Durante 40 años, yo lo llevo viendo 30 años, cómo Dios multiplica los panes y los peces. ¿Dónde vamos? Panes multiplicados, peces multiplicados. Qué milagro tan impresionante lo que se les había mostrado, lo que se nos ha mostrado a cada uno de nosotros. O espero que a la mayoría al menos. Y, ¿verdad? Dice también, a ver que me lío, cosas impresionantes como la que ayer Miguel nos habló de la transfiguración, nos lo cuenta el capítulo 9 de Lucas. Vieron la gloria de Dios. La gloria de Dios vieron esos 70.
¿Y tú? ¿No hemos visto la gloria de Dios? La confesión de Pedro, cuando Jesucristo le pregunta y le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y empiezan a divagar, unos, pero luego dice, pero ¿y tú, Juan Carlos, qué dices de mí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, que esto no te lo ha revelado nadie, sino Dios mismo que está en los cielos te lo ha hecho entender. Esas cosas del reino de Dios es lo que a esta gente se le manifestó. Y bueno, son otras muchas más. Cosas tan serias como ese a sus discípulos. Cosas tan serias como ese versículo, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Menuda revelación. ¿Acaso no se nos ha revelado eso a nosotros? Llegándole, bueno, dice ese mismo versículo, ¿verdad? Porque el quiera, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la hallará. Amén. Incluso llegándose a decir que les penetrasen esas palabras en sus oídos. Estas palabras de que había que renunciar y morir por amor a Jesucristo, aquel que dio la vida por ti y por mí. Esas palabras que les penetrasen en sus oídos. ¿Y acaso no lo llevamos escuchando durante años esas palabras aquí a nuestra mente, que se nos penetre en nuestro corazón y que digamos de aquí adelante y para atrás nunca más? Que se les penetrasen estas palabras en sus oídos. Bueno, una lección maravillosa para la Iglesia, dice en ese capítulo 9, dice que tenemos que aprender de que el resto de los hermanos que no andan con nosotros, o dice, el resto de los hermanos que no son en contra nuestra, escucha bien, el resto de los hermanos que no son en contra nuestra, aunque no anden con nosotros, están con nosotros. Amén. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no donde recostar la cabeza. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y tantas revelaciones. Y luego les envía a estos 70. Y es curioso que cuando los 70 vuelven, hay un texto ahí que habla de 2 ciudades a las cuales Jesús prevé un juicio súper severo porque no han sido consecuentes con lo que se les había revelado. Dice, peor será el juicio de Sodoma contra vosotras que el de Sodoma y Gomorra, por no ser conscientes, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y dice el versículo, la parte de este versículo que hemos leído de Lucas 10, 17, el versículo 18, no sé si tengo que acortarme, les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Claro, es que con tantas revelaciones, con tantas cosas que Dios ha permitido con nosotros, al que mucho se le dio, mucho se le exigió. Y guardemos el corazón. Yo me veo, la gente me saluda, me habla uno, me pregunta al otro, tú eres el del vídeo. Y yo digo, a veces me siento como el pequeño Nicolás. Escúchame, ¿sabes quién es el pequeño Nicolás ese? Que sale en todos los vídeos. Digo, Dios mío, ¿cómo me haces esto, Señor? Ten misericordia de mí, guarda mi corazón, que se levanta y que quiere pensarse y quiere creerse, y no quiere tener en cuenta, y se quiere acomodar a este mundo y quiere llevar una vida normal. Guarda mi corazón. Yo voy a caer a Satanás como un rayo, y por desgracia hemos visto caer a otros. El que mire estar firme, el que piense estar firme, mire de no caer. Guardemos nuestro corazón. Y envía a los 70 y cuando vuelve yo voy al arma que quiero compartirte. Lucas 10, versículos 21 y 23. En aquella misma hora Jesús se regocijó. Esa es la palabra que yo te quiero transmitir. Regocijo.
en el Espíritu, dice, se regocijó en el Espíritu. No en la fiesta, no en la dichacharería, no en los chistes, no en el vino, sino se regocijó en el Espíritu Jesucristo. Es decir, manifestó públicamente el gozo de ver a aquellos que habían recibido un favor inmerecido de parte de Dios. Jesús se regocijó viendo el favor que se nos iba a conceder a nosotros de revelársenos todas las cosas que nos han sido reveladas. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, se escucha bien, son palabras de Jesús, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, es porque Él ha querido, es porque Él ha tenido misericordia de ti y de mí y de otros tantos. Es por su gracia, por su misericordia, por lo que nosotros hoy podemos estar aquí y debemos tenerlo claro, manifestarlo públicamente, reconocerlo delante de con quien estemos, donde andemos, donde vayamos. Amén. A mí es que yo soy efusivo, perdonadme, no es el tema de los graves. No es el tema, no, es el tema de la pasión del corazón. Yo te quiero transmitir o recordarte lo que se nos ha sido concedido. Es un privilegio para muy pocos. A mí hay mucha gente que me viene y me dice: yo quiero ser como vosotros. Y yo aprendí una cosa, yo les digo, esto es para muy pocos. Esto no es para cualquiera. El favor que Dios nos ha dado es para unos pocos escogidos. Y entre ellos estamos, al menos yo, y espero que tú también. Y eso nos tiene que hacernos sentir bien, satisfechos, contentos, con gozo. ¿Amén? Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 23. Dice: y volviéndose a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? De verdad, Levanta tu mano, por favor. Pues yo me quiero volver hoy a los discípulos de este ministerio y de otros. Y por medio de Jesucristo darte esta palabra. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que vosotros veis y los oídos que vosotros oís. Amén. O bienaventurado profetas que desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿No sentimos esto nosotros, esta gracia tan especial que se nos ha concedido? Lo que Dios nos ha permitido ver en estos años. Ver, hacer, oír, ir. La gracia tan especial que Dios nos ha dado. ¿Para qué hablar de los lugares donde Dios nos ha permitido estar? Lucas 10, versículo 18 y 19, para ir terminando. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, hay un pero no regocijéis de lo que oís, de lo que veis, de lo que hacéis. No, porque yo voy a caer a Satanás como un rayo. Guarda tu corazón, siéntete privilegiado, es por gracia de Dios, no merecemos nada, es su misericordia. Pero esa misericordia nos hace, al que a mucho se le perdonó, mucho amó, y tenemos compromiso y podemos decirlo ya a Jesús: cuenta con nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Regocijaos. El descubrir el tesoro y la perla, por medio del Espíritu Santo, el descubrir ese tesoro produce en nosotros un gozo, que es el gozo de la salvación, es ese casco, es ese casco, ese yelmo de la salvación. Ahora que estamos en guerra, tú no ves aquí un casco, aquí hay un casco de guerra, ese es el yelmo de la salvación, que espanta tantos temores y miedos, inseguridades, depresiones. Es el yelmo de la salvación, es entender quiénes somos, a dónde vamos y quién está con nosotros. Eso nos protege. Amén. Pero no solamente nos gozamos, que es algo interno, sino que nos regocijamos, lo manifestamos públicamente al que está con nosotros. Yo he podido estar unos días con mi familia, que vive aquí en Madrid estos días, y yo me entristezco cuando hay personas que se le pregunta por la vida que tienen y
y te contestan, bueno, bien, sí, aquí. Y yo enseguida salto y digo, no, la vida que tengo no la cambiamos por nada. Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha concedido algo tan impresionante y especial que cómo no nos vamos a regocijar. Termino recordando Isaías 12, versículo 6. Ese 6 versículos es un cántico de acción de gracias, pero el versículo 6, una alabanza que todos conocemos, dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, que Dios te bendiga.